todos y bienvenidos un día más a Aprende Sencillo, bienvenidos a un nuevo vídeo de circuitos. Recordad que estamos en este bloque temático en el que lo que hacíamos era ver los circuitos que magnéticamente estaban acoplados, es decir, que el efecto del campo magnético de las bobinas, ¿vale? Vamos a ver cómo... Uy, no me sale, estoy espesa, queríamos ver cómo se analizaban este tipo de circuitos, ¿vale? Hemos ido escalando y ahora nos vamos a encontrar con un nuevo concepto, que son los transformadores lineales. ¿Qué es un transformador lineal? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una definición de transformador lineal o TL, ¿vale? Un transformador lineal es un dispositivo que tiene 4 terminales, ¿vale? Que comprende 2 o más bobinas, ¿vale? Con mayor o igual bobinas acopladas magnéticamente, quiero poner. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta bobina normalmente suele estar conectada directamente a la fuente de tensión, ¿vale? Si está directamente conectada, si la bobina está conectada a la fuente, bueno, voy a poner así, a la fuente de tensión, decimos que estamos en el devanado primario. Devanado primario, ¿vale? Y la bobina que está conectada a la carga, la bobina conectada a la carga, le llamamos devanado secundario. Esto es muy útil, ¿vale? Los transformadores, sobre todo cuando tenemos que transformar la corriente en un enchufe, ¿vale? En un enchufe tenemos unos 230 voltios eficaces, por lo menos en España, ¿vale? Es muy útil para hacer las transformaciones de 230 voltios, que si no es muchísimo para los circuitos, bajarlos y a lo mejor tienes 18. De ahí la palabra transformador. Transforman 230 voltios a los 18 que necesito mediante ciertas corrientes, ciertas cargas, ¿vale? ¿Sí? Y normalmente estas cargas, el circuito típico, ¿de acuerdo? Es esta fuente de tensión, una carga R1, mi bobina L1, por ejemplo aquí, y que la corriente vaya aquí, ¿vale? Coeficiente de autoinductancia. Me falta aquí una R2, ZL. Que ZL puede ser el equivalente a un pedazo de circuito que tenga esto, lo que sea, ¿vale? Puede ser el equivalente a un circuito mucho mayor. ¿De acuerdo? Vale, en los transformadores lineales hemos dicho que esta es la forma general. Ahora vamos a ver pequeños detalles. Por ejemplo, hay dos resistencias, R1 y R2, que están puestas para tener en cuenta la pérdida de potencia, ¿vale? Están puestas para la pérdida de potencia de estas bobinas, ¿sí? Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener siempre que hay una impedancia de entrada en un circuito, en este circuito, y una impedancia de salida, ¿vale? La impedancia de entrada que yo veo en el circuito, a ver, la voy a poner más pequeña, así, ¿vale? Para que veáis el circuito mucho mejor. La impedancia de entrada del circuito siempre va a ser la tensión por la corriente y 1, ¿vale? Hasta aquí bien. ¿Y qué es eso? Tengo que tener en cuenta la parte de mi devanado secundario. Entonces será, para no andarnos con más líos e ir a lo importante. La resistencia R1 que vemos aquí, más JWL1, es decir, más la influencia de esta bobina. Y ahora vamos a la parte graciosa, que es más W cuadrado M cuadrado partido de R2 más JWL2 más ZL. Siendo ZL, ya sabéis que puede ser un pedazo de circuito, ¿sí? Evidentemente, W es esta W, ¿vale? ¿Sí? Vale, continuamos. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta, el concepto de impedancia reflejada. Bueno, impedancia reflejada. ¿Qué es la impedancia reflejada? La impedancia reflejada es aquella que yo reflejo en la secundaria. Es decir, llamamos impedancia reflejada a lo que yo estoy averiguando
en la entrada y se refleja en el otro lado o viceversa. Es esto de aquí. W cuadrado, coeficiente de autoinductancia, y en este caso la reflejada es respecto a la impedancia de entrada, ¿no? Pues será R2 más JWL2 más ZL. Esa es la impedancia reflejada, la impedancia que refleja el circuito del devanado secundario frente al mi circuito en el devanado primario. Sé que es un poco lío, pero es verlo, en lo que se refleja en un lado partiendo del otro. ¿De acuerdo? Sí, pues vamos a empezar ahora con otro concepto, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Resulta que, como yo he dicho, ZL puede ser muy grande o al revés. Imaginaos que aquí lo que tenemos es un pedazo de circuito que yo puedo hacer con el equivalente de Thevenin, lo puedo reducir a una resistencia de Thevenin y una VTH de Thevenin, que es esto es V y esto es R1, ¿vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Vale, tenemos que aprender a relacionar bien la corriente con la tensión en este tipo de circuitos. ¿Cómo relacionamos eso? Podemos utilizar una ecuación matricial para ello, es muy sencillo, ¿vale? ¿Sí? Mirad, si nosotros relacionamos la tensión V1, V2 matricialmente, será JWL1 más, ya lo estaba poniendo en no matricial, JWM, ¿vale? JWM, JWL2 y 1 y 2, ¿vale? Esto es matricialmente y es el equivalente de mi circuito que tenemos aquí, ¿vale? Que ya se está poniendo un poco feo. ¿Cómo lo reescribimos ahora? Imaginaos que decir, vale, esto es frente a la tensión, pero si yo lo quiero frente a la corriente, también hay otra manera de escribirlo, que es también con otra ecuación matricial, pero esta es más complicada. L2, y si no me equivoco, esto es JW, si esto está arriba, es L1, L2 menos M cuadrado, ¿vale? Menos M, menos o más M, creo que es menos M. JW, L1, L2 menos M cuadrado, menos M también, JW, L1, L2 menos M cuadrado y L1, JW, L1, L2 menos M cuadrado, todo esto multiplicado, V1, V2. Creo que es así, a ver, que consulten mi chuletario. Exactamente, es de esta manera, ¿vale? Bien, de esta manera podemos realizarlo matricialmente. Hay otra manera, que es haciendo un circuito equivalente, es decir, este circuito que tenemos aquí, ¿vale? Que no lo sabemos ya de memoria, la equivalencia que tenemos es la siguiente. Si nosotros podemos unir, entre comillas, este circuito de esta manera, haciendo la equivalencia V2, evidentemente, por aquí viene mi corriente, y aquí iría el resto del circuito en el devanado secundario, ¿vale? Y tendríamos una relación de bobinas, LA, LC, más menos V1, y esto es I1, ¿vale? Esta es una relación, que esto es lo que llamamos el circuito T equivalente. ¿Vale? ¿Que surge de qué? De igualar estas ecuaciones que acabamos de ver matricialmente. Podemos hallar este circuito equivalente y ahora veremos qué ocurre con estas LC, LA, LB. A esto lo llamamos circuito en T equivalente. Hay otra manera, que es el circuito, no me acuerdo cómo se llama esta, sigma equivalente. Que simplemente, ¿veis cómo lo hace en dibujito? Pues hacemos una M con las bobinas. Una M un poco rara. De esta manera, esto es más menos V2, más menos V1 y 1, ¿vale? Y 2. Y esto es LA, LC y LB. Son dos maneras de ver lo de arriba en transformadores, ¿vale? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener? ¿Vale? A ver si os lo logro resumir. Sí, lo tengo aquí resumido. Os lo voy a directamente, vamos a poner estas ecuaciones, ¿vale? De estos transformadores y las equivalencias. Vamos con la primera parte, la T equivalente. La T equivalente, entonces, si lo ponemos de forma matricial nuestras ecuaciones de tensión, ¿de acuerdo? Es JW, multiplicamos, ¿qué estamos viendo en V1? Pues en V1 tiene relación con LA y LC, ¿no? LA más LC.
Vamos ahora con el coeficiente de con WC, JWLC. Ahora sí, cierro. Y vamos con el coeficiente de autoinductancia en el otro lado, igual JWLC. ¿Y qué tenemos ahora la relación? La relación que tenemos en V2 es LB y LC, ¿no? Pues LB más LC. Así de simple es. Y 1 y 2, matricialmente, ya lo tenemos. Vale, y me diréis, vale, ¿y qué es LA y LB y LC? Pues sencillo, nos aprendemos que LA es L1 menos el coeficiente de autoinductancia. LB es igual a L2 menos el coeficiente de autoinductancia. ¿Y qué será LC? Exacto, el coeficiente de autoinductancia. Así de sencillo es realizar mi circuito equivalente en un transformador lineal, porque hay veces que nos va a resultar útil, y en ejercicios de transformadores lineales, veremos ejercicios de estos y cómo utilizar a favor estas equivalencias. ¿Sí? Vamos ahora con la segunda parte. Uy, he hecho spoiler del color. A ver, ahí. La segunda parte donde tenemos aquí nos renta, entre comillas, mal hablado, hablar de corriente, ¿vale? Entonces, esta es un poco más chunga. Sé que es bastante grande y tenemos aquí V1 y V2 para nuestra T equivalente. Bueno, T, sigma, no sé cuál es. Y permitidme que me coja el chuletario aquí porque no me quiero equivocar. Aquí está, ¿vale? Perfecto. La ecuación matricial quedaría así, mi matriz. JW de LA más 1 partido de JWLC, y aquí es donde tenía yo la duda, menos 1 partido de JWLC menos 1 partido de JWLC. Y aquí, pues como en la contrario, ¿qué influye en la tensión 2? LB y LC, pues vamos a hacerlo. 1 partido de JWLB más 1 partido de JWLC. LA es lo mismo que LB. Si queréis, pausar el vídeo e intentar resolver esto vosotros. Ahora lo voy a poner, ¿vale? Veis que es un poco más complicado, entre comillas, pero si os fijáis, simplemente es tener en cuenta las tensiones, que se tienen en cuenta las tensiones. La T equivalente es la que más se usa. Y la sigma, dependiendo si tengo corrientes o a mí me puede resultar útil en ciertos casos, ¿vale? Eso ya es a gusto del consumidor o como nos guste más o prefiramos hallar. Si, por ejemplo, tenemos que hallar corrientes, pues vamos a utilizar un equivalente sigma. Si queremos hallar tensiones, lo lógico es que utilicemos un equivalente de T, ¿vale? ¿Ya habéis resuelto esto? Lo pongo, ¿eh? Es más complicado de lo que parece, mirad. L1 por L2 menos M al cuadrado. ¿Partido de qué? L2 menos M. LB, L1 por L2 menos M al cuadrado. ¿Partido de qué? L1, exacto, menos M. ¿Y cuál será LC? L1 por L2 menos M al cuadrado. ¿Partido de qué? De M. Y ya tenemos nuestra equivalencia de sigma, ¿vale? Es un vídeo corto, pero he preferido hacerlo así para introducir esto poquito a poco, ¿vale? En el siguiente vídeo, ¿vale?, daremos ejercicios para ver cómo operamos con estos dos equivalentes en un planteamiento de un problema real, entre comillas, ¿vale? ¿Qué hemos dado también? Lo importante que teníamos que tener en cuenta, ver que estos problemas pueden relacionarse de manera matricial, que parece complicado, pero no lo es tanto. ¿Sí? Vídeo corto, espero que os haya resultado útil esta introducción a lo que es un transformador, en concreto lo que es un transformador lineal, que a partir de ahora la sigla será TL, si no me apetece escribir más, ¿de acuerdo? Por mi parte, eso es todo, espero que os haya resultado sencillo y recordad que aprender es sencillo si le cogéis el truquillo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.